gran relevancia también para nuestro país. Ustedes saben que Paraguay es uno de los aliados más importantes de Taiwán, que hoy tienen solamente ya 13 aliados. Y cada vez, por supuesto, el impacto arrollador de China continental hace que Taiwán se vea un poco disminuido, sobre todo a los ojos de la opinión pública en general. Y crean muchas sensibilidades y por supuesto también en ese contexto se deben forjar las alianzas de cada país. Estamos en un mundo geopolítico, no puedo decir caótico, pero complicado, porque siempre se intenta para los países en vía de desarrollo y más pequeños, se intenta forjar alianzas con los países, por supuesto, mucho más grandes. En ese sentido, Paraguay trata también de, en el contexto de las Naciones Unidas, hacer prevalecer lo que se llama el multilateralismo, o sea que las reglas que se puedan ir creando a nivel internacional puedan ser cumplidas tanto por los países grandes, las potencias mayores, como por los países pequeños. Ese es el multilateralismo y a eso, digamos, deberíamos tender, pero el mundo no es así. Estamos siempre en un mundo donde la lucha hegemónica es, digamos, cruel muchas veces, y en ese sentido también existen guerras de información. Hay mucha desinformación y hoy día con el tema del avance de la inteligencia artificial, mucho más todavía informaciones falsas, y eso es utilizado también, ese tipo de información también es utilizada en todos los ámbitos. Entonces esa lucha hegemónica impacta y tiene consecuencias también en los países más pequeños. Debo decir que nosotros mantenemos una relación con Taiwán desde 1957, por supuesto basado en los ejes de democracia, respeto a los derechos humanos, y se forja esta alianza en un mundo donde era bipolar. Teníamos la Guerra Fría entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética y Estados Unidos, prevaleciendo como potencia en ese momento, y que se desintegra después con la caída del muro de Berlín en 1989-90, y comenzamos otra vez una nueva era donde Estados Unidos prevalece por encima de los demás. Entonces se crea, digamos, un mundo unipolar hasta que irrumpe China continental en el mundo a partir del inicio del siglo XXI, y eso hace que comience también a hacer frente a los Estados Unidos en diferentes ámbitos. Y en ese sentido debo decir que Estados Unidos le supera ampliamente el poder militar todavía. Estamos hablando de un gasto militar de más de $600 mil millones contra 600 billones de dólares, que es, para nosotros sería 3 veces más, ¿verdad? 1.000 millones, billones, y los chinos están alrededor de 250 billones de dólares en gasto militar. Y también tecnológicamente Estados Unidos todavía prevalece por encima de los chinos. Entonces,
donde arrolla, diríamos, los chinos sí en la parte económica comercial. Ahí en ese sentido son realmente unos comerciantes, digamos, que a nivel internacional que hacen muy difícil hacerle frente, inclusive incluyendo a los Estados Unidos de América. Entonces las empresas norteamericanas también deben extremar recursos y por supuesto hacer alianzas en muchos terrenos. ¿Y dónde comienza toda esta cuestión? Viene un poco de una guerra civil, de la aparición de Mao Zedong y que se enfrenta a las fuerzas de Chiang Kai-shek ya a partir de una guerra civil en 1927 que se interrumpe allá por el 37. Viene la Segunda Guerra Mundial y que concluye, ¿verdad?, con las dos bombas atómicas en Hiroshima en agosto de 1945, y ahí continúa después de un tiempo la guerra civil entre los que siguen a Mao Zedong y después de 4 años de guerra, digamos que pierden los que están agrupados con Chiang Kai-shek, y ahí con más de 2 millones de personas huyen de China continental y se van hacia la isla Formosa, que hoy día es Taiwán, y por supuesto, y ahí entonces instauran el gobierno de la República de China en Taiwán, y queda desplazado Mao Zedong porque en ese tiempo se crean también las Naciones Unidas, y como los países, las naciones victoriosas pues crean, digamos, por supuesto dentro del contexto de la Nación Unida, el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad es lo máximo, digamos, que incluye reglas para la comunidad internacional, y ahí se establece que solamente 5 países pueden ser los victoriosos en el Consejo de Seguridad con un poder de veto. O sea, un país no está de acuerdo y ya no se puede, digamos, continuar ni aplicar ninguna decisión más que la que prevalece, por la que definen estos 5 países. Y en ese Consejo de Seguridad estaba China, pero ¿cuál China? Era la República de China, que fue en Taiwán, liderada por Chiang Kai-shek. ¿Y eso cuándo cambia? Cambia en 1971 con una resolución que se da en el marco de las Naciones Unidas y por supuesto también giro de la política exterior de los Estados Unidos hacia China, con Kissinger. Y eso hace que entonces los países definan que la China que debe ser representada ahí es la China continental, que estaba encabezada por supuesto por el Partido Comunista, que formaron la República Popular China, y eso no acepta Chiang Kai-shek. En la resolución dice de hecho que se le deja de lado a los seguidores del régimen de Chiang Kai-shek, y por lo tanto eso tampoco es aceptado por Taiwán, digamos, y se autoexcluye de las Naciones Unidas. Y ahí comienza entonces a tratar de ganar adeptos
o aliados por unos y otros. Y recién, en 1979, Estados Unidos hace una ley pro Taiwán por el cual se reconoce, ¿cierto?, la política de una sola China. Eso quiere decir que todas las regiones que estén, digamos, que hayan sido parte de China, también pertenecen a China, y aunque estén para ellos temporal, provisoriamente, de una manera separada de la China, esa región, incluyendo Taiwán, pertenece a la China, por la política de una sola China. Y en 1979 se da y se crea, digamos, se forja la ambigüedad estratégica de los Estados Unidos, porque reconoce la política de una sola China, pero dice a la vez que en caso de invasión, en caso de agresión china a los taiwaneses, Estados Unidos va a venir a la defensa de los taiwaneses, a partir de 1979. China en ese entonces, y hubo, nuestro presidente Hugo Marín, era nuestro presidente temporal, provisorio, ayer compartió en nuestro grupo de WhatsApp una comparación de China versus Paraguay en un cuadro. China era un país más pobre, digamos, comparativamente con el Paraguay, en términos de PIB per cápita y de comercio y de participación también en la comunidad internacional en los 80. Pero hoy día es la segunda economía del mundo y por supuesto hace prevalecer esa situación en todos sus relacionamientos en la comunidad internacional. Estados Unidos también impulsa la inclusión de China en la Organización Mundial de Comercio. Ustedes saben que el GATT, que era, digamos, uno de los acuerdos que prevalece a partir de 1948 hasta el 94, que comienza el 1 de enero del 95, lo que se llama la Organización Mundial de Comercio, y por regla de consenso se intenta que todos los países del mundo participen ahí. Entonces Estados Unidos también impulsa la inclusión de China en la OMC y entra como si fuera un país en vía de desarrollo. Y realmente con más de 1.000 millones de habitantes comienza a tener ventaja igual que un país como el nuestro en ese entonces de 5 millones y medio, 6 millones de habitantes, tenían las mismas preferencias. O sea, podía hacer uso de algunas cláusulas ventajosas en el contexto de la OMC, pero en el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene poder de veto, ahí comienza también a enfrentar el protagonismo de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional y queriendo ser también un país con poder de veto en el contexto de la FMI, del FMI, lucha que hasta hoy se da. Entonces en la OMC son pobres y en el FMI son ricos. Entonces toda esa ambigüedad así también actúa. Pero la charla de hoy es un poco la presencia de China en Latinoamérica. Y hay mucho de qué hablar, y puedo decir también que conforme a las informaciones que se manejan y que existen, que hay informes, por supuesto, categóricos de la actuación de los chinos en África, por ejemplo,
Ellos son esquilmadores, expoliadores de los recursos y que también se puede decir explotan a la gente en África, donde es un territorio, un espacio geográfico del mundo donde existen riquezas naturales como el coltán, han apreciado hoy día minerales raros, oro, plata, diamante, petróleo, suelo fértil. Y realmente habría que estudiar y evaluar de cómo actúan los chinos en África. Pero nosotros hoy día también tenemos el impacto de los chinos en Latinoamérica. En el 2006, Costa Rica deja de ser aliado de Taiwán y se va con China continental. Y si uno se fija en los resultados que dio o que forjó, que impulsó ese giro geopolítico, ese giro de política exterior costarricense, se puede decir que China comienza, porque cómo cambia su relación diplomática de Taiwán hacia China Costa Rica, porque los chinos le prometieron y hicieron el Estadio Nacional. El Estadio Nacional, 60 millones, 70 millones de dólares, se construye el Estadio Nacional del Fútbol. Y se va, ¿verdad? Igual que Honduras ahora no pudo conseguir 2.300 millones de dólares con los taiwaneses, que es, digamos, un país muy endeudado, y China dice, pero no se puede, y se va con China también en el 2023. Y en el 2006, si uno ve las estadísticas, los primeros años Costa Rica tiene un relacionamiento comercial muy importante con China, pero después comienza a bajar. Y comienza, digamos, a ser tratado porque, como cualquier otro país, porque Costa Rica es un país pequeño, 5 millones y poco más de habitantes, igual que nosotros 7,5 millones. Entonces, muchas veces, por supuesto, porque es un gigante en términos políticos, en términos económicos, y también por la esperanza de que uno pueda obtener financiamiento blando, que a largo plazo, con baja tasa de interés, y con inversiones chinas que puedan también dar trabajo a la gente. Entonces uno va en busca de eso. Y hay una definición de política exterior que tiene un gran impacto, por supuesto, a nivel del país. Y en Costa Rica, porque hay muchos ejemplos que podemos dar que pasó, con el respeto a la dignidad del ser humano, por supuesto, de 4.500 chinos que había, ahora hay más de 50.000 chinos, en 15, 17 años. Entonces, esa es también una de las finalidades del rompimiento de alianza que busca la China, y que se alejen de Taiwán, es que también puedan tener colonias de China y que puedan mezclarse, por supuesto, en todas y llevar a cabo actividades que hacen al desarrollo económico y social de los países en los cuales se involucran. Hay muchos ejemplos de Ecuador, pero bueno, déjeme decir que del año 2000, la presencia china en Latinoamérica no era tan relevante, tan importante, y hoy día es uno de los principales socios comerciales. Venden más de 460 mil millones de dólares en la región. Sus principales socios comerciales son, por supuesto, Brasil, México, Chile, Ecuador también.
Colombia, y qué es lo que ellos siempre venden. Son artículos que se fabrican merced a lo que se llama un dumping social, o sea, pagan unos salarios que a lo mejor ni pagan, pero tienen mano de obra muy barata y por supuesto con eso inunda cualquier mercado, porque el costo de producción fija, el costo fijo de producción bajísimo. Entonces eso hace que tenga una alta competitividad, pero la calidad de los productos también está por verse. Y por supuesto con eso puede penetrar. Pero ¿qué compran de nosotros? La mayor parte que compran los países son materias primas, ¿verdad? Compra de petróleo. Una de las naciones más endeudadas con los chinos en Latinoamérica es Venezuela. 62 mil millones de dólares y compra, están metidos en la industria del petróleo. Venezuela es un gran productor, por supuesto, tiene grandes reservas de petróleo en el mundo, y después también con Ecuador se metió también en el sector energético para explotar el tema del petróleo y endeudó durante a Ecuador durante el gobierno de Correa, y entonces te da préstamos que al final te crean lo que se llama la trampa de la deuda, y porque el país no puede pagar. Hay un gran ejemplo en el mundo hoy día de Sri Lanka. Sri Lanka tuvo que hacer, debido a su situación económica y social, también una gran alianza con los chinos. ¿Qué le dieron los chinos? Le dieron préstamos para poder desarrollar toda o gran parte de su infraestructura, pero ahora no pueden pagar. ¿Y qué hicieron? Se posicionaron a través de la infraestructura portuaria que tiene Sri Lanka en esa parte del mundo. Los chinos están ahí, y qué consecuencias tiene, sobre todo con India. India está al norte, Sri Lanka está al sur, el océano Índico es una parte del mundo también muy complicada, muy caótica, y por supuesto que los chinos también quieren tener injerencia ahí. Bueno, eso podemos hablar un poco de lo que se llama el Indo-Pacífico abierto y libre, FOIA, Free and Open Indo-Pacífico. Y eso también se da acá. Argentina, pero con todo el respeto que merece, yo estoy hablando de una manera académica, no estoy entrando en cuestiones de política exterior, pero solamente es una cuestión un poco de evaluaciones que se hacen a nivel internacional y que también se pueden expresar de una manera abierta, digamos, pero sin querer entrar en la definición de política exterior de otros países. Argentina también ha firmado acuerdos, y entre ellos también acuerdos de deudas de más de 17 mil millones de dólares. Y eso permitió también el ingreso a la Argentina de los chinos, y sobre todo de donde se ubican en algunas partes estratégicamente importantes, como por ejemplo en la zona del litio, en Jujuy, en Salta, y ahí está junto a Chile y a Bolivia, es el triángulo del litio más importante del mundo. Está más del 50% de las reservas del mundo. Ustedes saben que el litio es lo más importante porque está en nuestro teléfono, está en la movilidad eléctrica, en los vehículos eléctricos, están en los aviones, están en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el litio es un elemento pero sumamente
importante, estratégicamente fundamental. Y bueno, y ahí están los mendocinos. Pero ¿dónde están más en Argentina y que preocupa también a los Estados Unidos en toda la presencia? Que en Neuquén, al sur, están haciendo una base, no digo espacial, pero una base militar, podríamos llamar, y donde están obteniendo información de países, en esa parte de la zona. Y al sur, en Ushuaia, hay que ir a Perico Moreno, en Ushuaia, al sur, hay un puerto, hay un gran puerto, se están posicionando con vista a la Antártida, también para poder hacer exploraciones, estudios, investigaciones, pero también, y eso se puede mostrar porque hay información, en la depredación de los recursos marinos, sobre todo porque el gran consumo que ellos tienen es de los mariscos, ¿verdad? Entonces ahí no se hace en forma tampoco abierta, sino son de una manera. Japón lo hizo en su tiempo también, Corea también, ¿verdad? Son pescas marinas de una manera ilegal, porque para ellos la base también de su alimentación es, digamos, son los frutos del mar. Y eso también preocupa, por supuesto. Con Ecuador le llevó a la chamba también el endeudamiento que hoy día también tiene. Con Chile, ¿verdad? Con todo lo que sucede, ¿verdad? Pero Chile tiene un gran superávit con China, es uno de los países que tiene superávit con China porque le vende fruta, vino, el cobre, por supuesto, es muy importante para las industrias. Entonces, eso va forjando. En México, el gran interés, por supuesto, entrar en Estados Unidos y a través del NAFTA. Entonces, cuando por el régimen de origen, se llama régimen de origen, cuando vos tenés que determinar cuánto componente, qué porcentaje de componente extraterritorial, extrarregional tiene un producto, los Estados Unidos quiso poner una gran barrera a través del régimen de origen. ¿Y qué hicieron los chinos? Se van a invertir en México, ponen fábricas en China, en México, para poder también de ahí entrar a los Estados Unidos. Es el gran mercado más de 300 millones, 330 millones de habitantes. Y bueno, eso sitúa que esta guerra tecnológica, comercial que tiene con los Estados Unidos hace hoy día un mundo bipolar, podemos decir un mundo bipolar, porque hay una gran disputa entre Estados Unidos y China en todos los terrenos. Y bueno, ellos, como decía un primer ministro de Singapur, estuvo 33 años, y cuando yo decía que uno de los, debo decir, ¿verdad?, grandes inconvenientes de Occidente es la democracia. China tiene un gobierno, no, eso decía, esa era la visión del igual, porque él estuvo 33 años y levantó lo que es Singapur, ¿verdad? Hoy día la economía número 20, más o menos 21, pero él decía, China tiene a un presidente, a un gobernante, a un jefe de Estado por mucho tiempo. Ahora fue elegido Xi Jinping en forma perpetua, más o menos. Ya está casi 20 años, va a estar 20 años. Entonces, sus definiciones geopolíticas, sus definiciones políticas exterior son de una misma línea y eso no cambia, es inmutable. En cambio, en la democracia estamos cambiando de presidente cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años. Y eso también es bueno porque eso implica también respeto a los derechos humanos,
respeto a las visiones diferentes, es otro estilo de vida, ¿verdad? Entonces, con esta guerra de Rusia-Ucrania, son también visiones conflictivas, visiones diferentes en el mundo y que quieren poner como Occidente versus el resto del mundo. Esa visión occidental. Rusia dice que la visión occidental es aplastar a Rusia, por ejemplo. Por eso es que la OTAN está llegando casi a su puerta y por eso tuvo que defender y invadir Ucrania. Y con la alianza que tiene con Bielorrusia, entonces están manteniendo eso. Y con la alianza, por supuesto, de los chinos, la neutralidad de los indios, de los hindúes, de India. Entonces, son visiones que se van construyendo a nivel mundial. Y como estaba mencionando, voy a volver si me permite, al tema de Paraguay en sí. El Índico-Pacífico libre y abierto, ¿verdad? Freedom Open Indo-Pacífico. Es una política o una definición de geopolítica que están haciendo los países aliados como Estados Unidos, India, Japón, Corea, y también hicieron con Australia, que está un poco más alejado, pero por supuesto también hacen acuerdos ahí, Australia, Nueva Zelanda. Y ¿por qué es importante el océano Índico abierto y libre? Porque ahí el comercio que circula por esa ruta marítima es más de 7 trillones de dólares. Es una zona muy sensible y algunos dicen que el estrecho de Taiwán, porque ahí también está el estrecho de Taiwán versus China, es la zona más peligrosa del mundo. Pero es la zona más peligrosa porque es una ruta marítima muy importante. Hubiésemos mostrado un poco en el mapa para ver dónde está ubicado, y también detener a Corea del Norte, que siempre está haciendo test de sus misiles, ¿verdad? Porque ¿cuál es la intención de eso? Por supuesto, la disuasión, de que no entren en su territorio y de que puedan seguir teniendo esa política de enclaustramiento que tiene para su gente de Corea del Norte, pero así también haciendo test de intercontinental, ¿verdad? Que van probando, porque ¿cuál es la finalidad? Llegar a los Estados Unidos, como si fuera que Estados Unidos va a estar desprotegido, ¿verdad? Porque siempre tienen paraguas para poder hacer, digamos, esas acciones antimisiles. Entonces, es una zona muy competitiva, ¿verdad? Japón, por supuesto, era la economía número 2, ahora la economía número 3. Número 3 en el mundo. También está muy interesado en que toda esta parte del mundo sea controlado todavía por Estados Unidos, que es la fuerza naval más importante del mundo. Estados Unidos está en todos los mares, donde piense está. En el Golfo Pérsico también está. Está hacia el estrecho de Malaca, Filipinas, ahí está. Entonces, donde piense está. Y en Paraguay, nosotros tenemos esta relación desde 1957. Como le dije, fue en una época de la Guerra Fría y de un gobierno anticomunista, como tuvimos el de Stroessner, y estableció las relaciones, por supuesto, y de un principio. Paraguay, en el contexto de Naciones Unidas, también tuvo su definición y su alianza con el mundo occidental. En la guerra de Corea de 1950-53, que nosotros ayudamos a los coreanos del sur. Entonces,
Paraguay siempre se definió hacia, digamos, la alianza con los países occidentales. Y bueno, y a partir de los 80, nuestra relación con Taiwán comienza también a tener un poco más de acción de cooperación. Después, con la venida de la democracia en el 89, también nos vamos colocando más cooperación. Pero a partir ya del 2008 y 2013, con el gobierno de Lugo, el gobierno del presidente Cartes también, ahí nosotros empezamos a ver ya de una manera diferente, en el sentido que no solamente cooperación, queremos inversiones, queremos comercio, porque eso es lo que prevalece, le da trabajo a la gente. Ustedes saben que ahora el gran desafío es crear trabajo. Tenemos un desempleo de más de 200.000 jóvenes que están esperando tener su primera oportunidad de trabajo, y es la promesa electoral del presidente electo de llegar a crear 500.000 fuentes de trabajo. Y Taiwán es un gran aliado en ese sentido. Nosotros ahora el mercado, uno de los mercados importantes para la carne es Taiwán, se ha convertido en Rusia, que era nuestro segundo mercado de destino para la carne paraguaya. Dada esta situación con Ucrania, ahora se desplazó al cuarto lugar, y Taiwán va a ser nuestro segundo mercado de destino. Entonces, cada vez tiene más importancia ese relacionamiento, pero por supuesto también tenemos ciertos principios que intentamos hacer prevalecer en el contexto internacional. Como le dije, el tema de los ejes de nuestra política exterior es la democracia, el respeto a los derechos humanos y sobre todo también el respeto al Estado de Derecho. Respecto al Estado de Derecho, que es también algo fundamental. Eso no obsta que nosotros tengamos el relacionamiento diplomático con países que, por supuesto, tienen otros sistemas de régimen político, como por ejemplo con Rusia. Rusia para nosotros es muy importante, por eso tenemos esa ambigüedad también en nuestras decisiones a nivel multilateral. Algunas veces, más de las veces estamos apoyando a Ucrania, porque para nosotros la integridad territorial es muy importante. Ustedes saben que Paraguay sufrió por el tema de la integridad territorial. En las dos grandes guerras es por causa de defender este principio que es defender nuestra soberanía, pero sobre todo nuestro suelo, ¿verdad? Entonces, tenemos esos principios a nivel internacional, que es el de hacer prevalecer el tema de la integridad territorial, pero también tenemos que saber que mucho pragmatismo es necesario también para tomar decisiones, y con Rusia tenemos un relacionamiento muy importante. Tenemos ahí estudiando a paraguayos en Rusia y por supuesto también en Taiwán. En Taiwán desde 1991 tenemos ya más de 6.000 estudiantes paraguayos. Hoy día, así como Dante, cuando estuviste ahí, ¿en cuál universidad estuviste? Sí. Bueno, son grandes universidades de prestigio a nivel internacional, que están dentro de los rankings de las 100 mejores universidades en el mundo. Por eso tienen, digamos, la gran producción, el mayor productor de chip en el mundo es una empresa taiwanesa, la TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturing, sí. TSM, ¿verdad? Lleva más del 50% del año pasado, ¿no? En el 2021 ellos $100.000 millones. 100.000 millones de dólares. Nuestro PIB es 44 millones de dólares. Ellos vendieron 100.000 millones de dólares. Entonces ahora, por esta cuestión, en el mundo, Estados Unidos le dice a Taiwán que no le venda tanta, ¿verdad?
se llama los chinos, todo productor semiconductor a los chinos, ¿verdad? Y eso impacta, por supuesto, en su tecnología también a los chinos, porque Huawei, por ejemplo, que está con Argentina, está siendo impactado por esta política que tiene hoy día Taiwán, merced al apoyo de los Estados Unidos, pero también, por supuesto, le repercute porque venden menos. Cuando vos tenés una decisión así, de vender menos, pero también es menor ingreso para el país, ¿verdad? Para los taiwaneses. Entonces, a nivel tecnológico también, ¿verdad? La Argentina, ALSAT, creo que se llama, ALSAT, hizo una alianza con Huawei y entonces estamos utilizando también tecnología china. Y eso con Estados Unidos es una cuestión crítica, crucial, y hace que también en ese terreno tengan que hacer, pelear por un mayor protagonismo. Entonces, Uruguay en el Mercosur, 3.300.000 habitantes, China se agarra por una cuestión geopolítica, un mercado de 3.300.000 con el respeto que merecen los uruguayos, no es lo que persiguen los chinos. La cuestión es geopolítica, la cuestión es Brasil, el posicionarse en Brasil. Y la FIESP, la Federación de Industria del Estado de San Paulo, está en contra de los chinos, ¿verdad? Entonces, es difícil porque el gobierno, a pesar de esa oposición que existe a nivel interna en Brasil, porque FIESP de San Paulo ve que las ventajas que pueden dar a los productos chinos pueden desplazarles, ¿verdad? Entonces eso hace que realmente una decisión para el gobierno de Brasil, no es fácil, pero ellos que están haciendo prevalecer ahora, por lo menos es lo que se nota, es el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces son 5 países que tienen un gran PIB en el mundo y que por supuesto ahora tienen un gran banco donde la presidenta es la ex presidenta Dilma Rousseff. Sí, entonces el BRIC, pero Paraguay ¿qué persigue? Nosotros tratar de tener mayor relacionamiento con los bloques, pero el Mercosur para nosotros es importante y nosotros lo queremos en nuestra relación con Taiwán, nuestra alianza con Taiwán, es que utilicen como plataforma de ingreso al Mercosur, ¿verdad? Pero hay muchas situaciones, estamos siempre, Paraguay tiene el afán de ser un país que busca la integración, por eso estamos en la CELAC, que es la Comunidad Económica de Latinoamérica del Caribe, que algunos quisieron, ¿verdad? Y esa fue la definición de crear CELAC, una OEA sin Estados Unidos y Canadá. Y bueno, esa es la visión que se tiene, ¿verdad? Pero aún así tenemos, por supuesto, la intención de continuar en todo lo que sea integración con una visión sin ideología, porque tenemos que ser pragmáticos siempre en nuestras decisiones, y eso hace que realmente existan muchos desafíos hacia adelante y que se tienen que tomar decisiones, por supuesto, que convengan a cada país. Somos el único aliado en Sudamérica de Taiwán. En los últimos años dejamos de ser Panamá, por supuesto, los chinos prefieren el canal de Panamá, ¿verdad? Es un lugar muy estratégico, muy importante, entonces Panamá es con los chinos porque la flota marítima china también es muy importante después de los Estados Unidos, y después República Dominicana, después El Salvador, el presidente Bukele, y ahora Honduras, todos dejaron en los últimos 5 años, han dejado de ser aliados de Taiwán. Entonces, eso hace que
situación sea complicada, porque tus aliados también te demuestran qué camino estás tomando en cuestión de desarrollo y en cuestión, por supuesto, de política exterior. Y bueno, ahora vamos a tener que enfrentar esa situación, porque acá también ustedes saben que la situación de Paraguay quería, por el tema de vender más carne a los chinos, establecer relaciones con una parte de la EUT, por lo menos establecer relaciones con China. Pero nosotros tenemos abiertos 50 mercados, podemos diversificarnos, ¿verdad? Porque esa es una cuestión también muy importante y tú me salte, nosotros tenemos tres grandes desafíos, porque tenemos poco mercado, pocos productos y pocos exportadores. Tenemos que tener más mercado